¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la Industria Verde, y hoy nos vamos a ocupar fundamentalmente de la cuestión del biodiesel y la controversia con Estados Unidos que ha restringido las importaciones, tema que analizaremos con Víctor Castro y Luis Zubizarreta de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. Conversaremos con Ramiro Costa, que es director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sobre buenas prácticas agrícolas, una iniciativa que ha tomado esta institución ya hace bastante tiempo y que ahora se corona con eventos en distintos niveles, uno de los cuales va a ser nuevamente la maratón de buenas prácticas agrícolas que se va a realizar en noviembre en la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Conversaremos también sobre nuevas tecnologías ganaderas, sobre todo a partir de algo muy interesante respecto a la inseminación a tiempo fijo, una tecnología que yo creo que está jugando un papel muy importante para mejorar la eficiencia de nuestro rodeo vacuno. Conversaremos con Ricardo Capese, que es el titular de Agrofarma, y ya van a ver de qué se trata. Es algo realmente revolucionario, de enorme practicidad que pronto va a estar en nuestro mercado. Y como siempre, Jorge Castro analizando hoy la situación de Brasil y cómo eso está empujando al sistema agroalimentario de toda la región. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con un tema mandatorio que es la cuestión del biodiesel. Hemos convocado a la gente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Carbio. Estamos con el presidente de la Cámara, Luis Zubizarreta, y con Víctor Castro, director ejecutivo. En pleno baile, ¿no es cierto, Luis? Sí, gracias por invitarnos, No, Héctor. faltabas. Sí, la verdad es que venimos de baile en baile, Sí. y cuando parece que vienen buenas noticias por el lado de Europa, se nos empioja el principal destino que teníamos, que era Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, la restricción de Estados Unidos, Víctor, hay un tema, digamos, un argumento que es la existencia de un diferencial arancelario en la Argentina, que ellos lo están considerando un subsidio, ¿no es cierto? Esa es la base argumental de del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sí, la base argumental lamentablemente también consideran subsidio varias cosas, pero lo que hay que tener en cuenta, esto ya lo pasamos con Europa, sí, y tuvimos esta misma discusión, si se quiere, que por supuesto la Organización Mundial de Comercio ya lo había descartado de pleno, de que esto no es un subsidio, no es una erogación directa por parte del Estado a la producción, pero bueno, se planteó en estos términos que son, en definitiva, las discusiones que se vienen dando en el comercio en los últimos tiempos. Nosotros con Europa, hoy en día, ellos tienen aranceles diferenciales y crecientes para favorecer o castigar la importación de productos con valor agregado. Sí. Y nosotros lo que estamos aplicando como país exportador es una política espejo para favorecer la exportación con productos con mayor valor agregado. Lo que está en la disputa a nivel internacional es saber a dónde queda el trabajo. Y esto no solamente es del bloque europeo, sino que todos los países importadores y en ciertos sectores aplican este tema de aranceles diferenciales. En contraposición, Argentina tiene sus bases competitivas en la producción de biodiesel, en el complejo agroexportador, sobre todo sojero, muy fuertes, que uno puede llegar con productos de excelente calidad, sacando de lado los fletes y demás, absorbiendo los costos diferenciales que podemos tener en ese sentido, pero a veces esas políticas arancelarias hacen que si vos no tenés una política espejo, cuando vos las aplicás,
es subsidio, y cuando ellos la aplican, está todo bien. Entonces, no, acá es clarísima la actitud de, si uno piensa, Estados Unidos, aparte del seguro agrícola, ¿no? Ya que de por sí se puede, no es un subsidio, pero es una medida de soporte, ellos van a producir cualquiera sea el precio, las condiciones. Bueno, ahora, el problema que yo veo, Luis, es que acá en la Argentina hay algunos productores, incluso productores prominentes, que están pensando y que colocan la cosa en términos de que son los productores los que están subsidiando a la industria de biodiesel argentina. ¿Cómo? No, eso, bueno, es un debate que tiene mucho tiempo y que lo conocemos. Y como decía Víctor, acá se trata de agregarle valor a esa producción, pero además no, pero los productores... estamos pagando 30% de retenciones, ¿no es cierto? Y eso lo toma la industria de biodiesel. No, un poco lo explicaba Víctor con el tema de la política de espejos, si queremos jugar en... Pero además, los productores, y creo que la mayoría son conscientes de que tener una industria local fuerte, que les compra todo el año, que compite, digamos, es una gran ventaja, y me parece que es una fortaleza que tiene la Argentina justamente el tener una industria local que le quita estacionalidad a la demanda, que nos permite abrir muchísimos destinos, porque el hecho de poder vender bienes industriales te permite venderle a un montón de países que si vos vendieras la materia prima tendrías que estar focalizado mucho en China y no venderle al resto. O sea, evidentemente, como recién explicaba Víctor, si querés tener una industria tenés que tener una política espejo que te permita ser competitivo, y no es que lo está pagando el productor, la realidad es que yo tengo, lo que estoy viendo es lo siguiente, la cadena en su conjunto está pagando retenciones, veamos toda la canasta, ¿no? Del 30% por el poroto. Exacto. 27% por harina de aceite, y solo está exento hoy, que no está del todo exento, el biodiesel, que tiene menos. Globalmente son 8.000 millones de dólares de retenciones que paga la cadena. El Estado sacrifica 200 millones de dólares, entre comillas, sacrifica, porque es aceite que no se exporta y que pasa a biodiesel. Sí. Pero algunos lo ven como que son los productores los que están poniendo eso. Pero es que justamente, primero que cuando el industrial compra, sabe ese esquema arancelario y por lo tanto lo pone en su cálculo. Si vos vas a hacer hoy la cuenta de la industria de molienda pura, te va a dar en rojo el resultado. Vos vas a hacer el cálculo y vas a decir, estos señores pierden plata. Claro, lo que pasa es que hay una suma algebraica, digamos, que permite que, en definitiva, esa diferencial arancelario se traslada en los precios al productor. Y creo que eso es muy importante destacar. Y por otro lado, y es un debate que tal vez no es tan claro, pero que nosotros lo entendemos y tratamos de transmitirlo de la mejor manera posible, la Argentina es un país con enormes excedentes de aceite, con lo cual, si no tenemos el biodiesel, no es que sacrifica el Estado recaudación, como vos dijiste entre comillas, sino que si no tenemos el biodiesel, vamos a estar condenados a tener que salir a vender ese volumen enorme de aceite a un mercado que está sobreofertado, en donde vamos a tirar nosotros mismos abajo el precio de uno de los principales productos de exportación de la Argentina, con lo cual es una medida inteligente tratar de diversificar nuestras exportaciones. Sacarlo del por mercado destino alimenticio y ponerlo en la energía, en donde hay una demanda interesante, había hasta ahora en los Estados Unidos y en Europa, y en donde nosotros podemos colocar un producto a buen precio, con más trabajo, como decía Víctor, con lo cual es una política inteligente y es una estrategia que Argentina está tomando hace tiempo, y bueno, es una pulseada complicada. Complicado. Yo creo que tenemos 1.200.000 toneladas o metros cúbicos, digamos, de biodiesel, que es lo que estábamos exportando a Estados Unidos. Creo que era más o menos ese nivel. Para conseguir eso, que es 90% aceite, no sé, hay que moler 6-7 millones de toneladas de soja. Así es. Ese mercado es lo que finalmente queda ahora para Estados Unidos. Exactamente. O sea, ellos van a poder moler 7 millones de toneladas, o tener que moler 7 millones de toneladas adicionales para cumplir lo que... Con su cuota. Que no deja de ser una buena noticia que ellos quieran seguir adelante con el biodiesel. Nosotros queremos que sea con el nuestro, pero no es malo que sigan con el biodiesel. Sí, queremos competir nosotros, y tampoco es que sacamos de la cancha a la industria americana. Y Víctor mencionaba un tema que es la perversidad de estas situaciones, en donde en Europa hace 4 años que estamos afuera, y está claro que hay un argumento absolutamente injusto, nos acusan de desleales, no lo somos, y después de 4 años te dieron la razón y todavía
seguís esperando, digamos, y bueno, eso es grave. Hay quien dice que en realidad no se le ganó el panel a la Unión Europea en la OMC, sino que están recalculando. Ahora yo creo que si ellos tienen que recalcular de 25% de derechos de importación y bajarlo a menos de 5%, es casi como un triunfo, ¿no es cierto? Evidentemente hay discusiones acerca de que si cometiste daño o no, ellos estaban sobredimensionados, de hecho no cambió el panorama de la industria que tenían totalmente sobredimensionada. Ellos tenían 20 millones de toneladas cuando no consumieron más de 12 en toda su historia. Sí. De hecho, todo este tema de los renovables trajo créditos muy baratos, tanto en Europa como en otros lugares, que hicieron que muchas veces se hiciera o se pensara que iba a ser la panacea total y después hay que tener la materia prima y hay que tener los recursos en condiciones para poder producir. Y el 80% de los drivers de esto, de los renovables, es la disponibilidad de materia prima. Sí. Eólica lo vas a poner en un lugar que tengas viento en forma constante y en una intensidad constante, la disponibilidad de horas luz para la parte de solar, sí. y bueno, y acá hace falta aceite. Sí. Aceite y bueno, Argentina, como bien dijo Luis, tenemos una amplia disponibilidad de materia prima y lo que hacemos es aprovecharla. Y la cosa no termina en el biodiesel. Nosotros somos los primeros exportadores mundiales de glicerina también, gracias a esta industria del biodiesel. Bueno, ese mercado lo capturan directamente los americanos, por eso hacía un poco la cuentita de que van a moler 7 millones de toneladas de soja que antes no molían. Van a producir glicerina que antes no producían, de ese millón y pico de toneladas. Todo lo que, y van a volcar al mercado internacional 6-7 millones de toneladas de harina de soja, que es nuestro principal producto de exportación. Entonces, esto es realmente no solo llevar trabajo, sino desalojar del comercio a algo que es un núcleo duro de las exportaciones argentinas. Esa es mi visión. Sí, absolutamente. Nos quedamos bailando con la más fea, pero además, atrás de esta cadena también hay otros insumos que también, o sea, es todo un proceso que genera trabajo, que no es solo la planta de biodiesel, está también la industria de metanol, digamos, hay otros insumos que bueno, dependen de esta industria y que hoy, bueno, la Argentina va a perder. Hay una cosa notable, que es Europa dejó de comprar biodiesel, ¿no es cierto? Por eso nos metió la restricción, sí. Pero siguió comprando aceite, claro. Y con una parte de ese aceite estará haciendo biodiesel. Obviamente. Así que directamente es una sustitución de industria. Así es. Sí, acá lo que hay que tener muy en cuenta es, muchos hablan de la recaudación fiscal y demás, y muchos en forma muy teórica, pero acá lo que hay que tener muy en cuenta es el balance de divisa, de ingresos de divisa. Sí. Nosotros necesitamos dólares para poder importar, entre otras cosas, productos que somos deficitarios, entre otras cosas, gasoil. Claro. Para poder producir y mezclarlo con nuestro biodiesel, que tenemos hasta ahora el 10%. Y realmente nosotros el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales hizo un estudio, ahora hizo correr en su modelo de simulación que tiene desarrollado, inclusive con gente de Luzda. Hicieron correr en ese modelo cómo sería el escenario si cortáramos las exportaciones de biodiesel y la verdad que se nos resiente muy fuertemente el balance de divisa. Claro, porque es biodiesel es lo que decía Luis, va a caer el sí. precio porque vamos a tener que primarizar nuestras exportaciones. Sí. Entonces van a entrar menos dólares argentinas y van a ser menos dólares que tenemos para comprar otras cosas que somos deficitarios, como dije, entre ellas. Y esta es una cadena también, Víctor, y en definitiva por eso, esto repercute al final en el productor y en la competitividad de Argentina. La realidad es esa. O sea, el hecho de no poder colocar nuestro biodiesel va a resentir la competitividad de la cadena económica más importante del país, que es la cadena. Eso es lo que yo veo que al interior de la cadena, los productores en sí mismos, o por lo menos algunos productores con los que uno dialoga y se pelea en Twitter y demás, no lo ven. ¿No entienden? Ellos hacen un poco la cuenta de almacenero y no ven que finalmente hay menos plata para la cadena y les va a llegar menos valor y no se van a enterar. Sí, obviamente, es así, es claramente así y quizá lo otro es mirarlo un poquito con el faro corto y bueno, y aparte creo que queremos una Argentina que genere más trabajo y un poco también Víctor lo decía y acá estamos
atrás de eso. Y esta cadena no va a terminar el biodiesel, atrás hay otros productos, carne, veamos, lo hemos hablado. Y la glicerina tampoco, digamos, si bien es un producto terminado y una molécula maravillosa por la cantidad de usos que tiene, tiene también una cascada atrás que es fenomenal, ¿no? Es un insumo estratégico, se hacen plastificantes para la fibra de carbono, por ejemplo. Y nos da la puerta para hacer todo una industria oleoquímica, sí, en donde ya la materia prima no la ponga la geología, sino que la ponga el trabajo, la agricultura, que se genera con agua de lluvia y con la energía solar. Que es de lo que más tenemos. Pasamos de la industria del carbono fósil a la industria del carbono verde, ¿no? Entonces eso es el gran cambio, porque esto es lo que aportan fundamentalmente también, que siempre lo soslayamos, sobre todo cuando hacemos las cuentitas y qué sé yo, que es el tema del medio ambiente, que es donde empezó esto. Lamentablemente, a través de las barreras arancelarias y pararancelarias de sustentabilidad y otras sanitarias, nos vamos viendo que a medida que se va complejizando los mercados mundiales, todos estos temas tan importantes los empezamos a usar como barreras comerciales en lugar de desarrollo sostenible y bien. Por eso es muy importante que a todas las normas de la OMC el país vaya encontrando alianzas, ya sean acuerdos bilaterales o como bloques regionales, como lo que se está desarrollando en el Mercosur con la Unión Europea, para poder tener pautas claras paralelas a la OMC de comercio entre los bloques, entre los países, con comités técnicos, como decía anteriormente Ramiro Costa, con comités técnicos que podamos llevar las discusiones a niveles realmente técnicos, ya sea en todas las medidas, arancelarias, comerciales o de sustentabilidad o sanitarias en el comercio agrícola, son tan importantes para nosotros. Esperemos que se destrabe prontito. Ahora tenemos la perspectiva de Europa en el horizonte. Eso aparentemente va a ser más o menos pronto y yo creo que además de lo que significa en sí mismo es también algo que va a impactar en la negociación que viene con Estados Unidos. Sí, no le vamos a aflojar, así que así va a ser. Muchas gracias. Y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Continuamos en el campo, la industria verde. Hemos convocado ahora a Ramiro Costa, que es el director de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La Bolsa fue una de las primeras entidades que le dio un poco de fuerza así, corporativa a la cuestión de las buenas prácticas agrícolas, instalando todo un sistema de pensamiento y de acción alrededor de eso. ¿Cómo está yendo esta cuestión? Bien, como decía, desde la Bolsa ayudamos a la creación de esta red de buenas prácticas que coordinamos desde la Fundación, y es una red que está integrada, como sabés, por un montón de instituciones públicas y privadas que lo que buscan es promover y difundir este concepto que es tan importante para la agricultura mundial, pero en nuestro caso, de atención particularmente para Argentina. Poder lograr una especie de sello de calidad de buenas prácticas en toda nuestra producción. Claro, y hacer las cosas bien, que es lo que propendemos, ¿no? Sabemos que es un blanco móvil, que la tecnología va avanzando, que el conocimiento científico va avanzando, pero difundir este tipo de buenas prácticas es fundamental, más hoy que a tantos requerimientos de los que conocíamos y algunos que se van conociendo, ¿verdad? Y es una red que viene generando particularmente este año muy buenos resultados. Un año que logramos publicar un documento de consenso respecto de cuáles son las recomendaciones para aquellos municipios que quieran reglamentar
sobre las aplicaciones fitosanitarias, que es el gran problema de todos los municipios. Es digamos, un poco la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Buenas prácticas es mucho más amplio. De hecho, por ejemplo, acabamos de crear una subcomisión de nutrición de suelos, que es claramente una buena práctica. Estamos trabajando mucho en, por ejemplo, en la cuestión de refugios en maíz. Es una cuestión muy amplia siempre, ¿no? Pero particularmente la aplicación de fitosanitaria siempre aparece primero en los medios. Porque es el vínculo más concreto con la comunidad. Con la comunidad, y es donde tenemos un poco más de miedo todo, de decir qué hace bien, qué hace mal, dónde se tiene que aplicar, qué cantidad de metros, cómo, dónde. Y logramos un documento de consenso para ayudar a aquellos municipios que quieren reglamentar esta actividad, a hacerlo con algo que esté avalado científicamente y por muchas instituciones, desde los que están instituciones reguladas, que son las del sector privado, los productores, por ejemplo, y también los que regulan, porque está el SENASA, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Provincia, etcétera. Sí, y los consejos deliberantes queriéndose meter en una cuestión en la que a veces les está faltando la argumentación o la base científica. Exactamente, así que en ese sentido creo que hasta ahora viene siendo un muy buen año. Y después con toda la actividad habitual de la red, que es muy amplia por las distintas comisiones de trabajo que tenemos, y también trabajando en la parte de comunicación en la sociedad. Como vos sabés, tenemos una maratón todos los años. ¿Cuándo es este año? Este año es el 19 de noviembre. 19 de noviembre ya estamos aquí en Costanera Sur. Ya están ahora el 20-21 de septiembre ahora en las inscripciones. ¿Cómo es la maratón? Maratón BPA, se llama una maratón de 10 kilómetros, que es la parte, si querés, deportiva, donde se anota la gente que está un poco más entrenada. Y una maratón, entre comillas, maratón de 3 kilómetros, un poco más recreativa, donde va la familia, corre con los hijos, con el cochecito con los bebés. Y en realidad es, como nosotros decimos, más una excusa para comunicar cómo se hacen las cosas en el campo, transmitir el mensaje del campo en la ciudad. No olvidemos que esto es en Capital Federal, ahí en la Costanera Sur. Y entonces desarrollamos toda una serie de actividades. Forma parte del calendario oficial de maratones. Forma parte del calendario oficial, exactamente, junto con el Club de Maratones, Club de Maratones, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora. Maratonistas. Así que sí, estamos muy suerte porque está instalado ahí. Y cuando, digamos, estos que decís que van con la familia, los 3 kilómetros con el cochecito y más, eso, ¿qué gente es? Mira, normalmente nosotros esperábamos mucho a gente de campo, que esté vinculado por algún lado al campo en el sentido amplio de la palabra, ¿no? La agroindustria. Pero nos encontramos con mucha más gente de la ciudad de Buenos Aires, que quizás no tiene mucho vínculo con esto. Y se engancha y se interesa por lo que ofrecemos, porque está la carrera, pero también hay muchas otras actividades para divertirse. Es un momento para compartir en familia. Uno se levanta a la mañana, cambia la rutina de un domingo a la mañana y realiza un montón de actividades que realmente cuando uno se va contento, y eso es lo que nos han reflejado el año pasado la gente que corrió y que nos motivó tanto a hacerlo esta vez. ¿Y hay que preanotarse? Hay que preinscribirse en la página web de la red bpa.org.ar o en la página del Club de Corredores. Ahí están las inscripciones oficiales. Tenemos una fanpage de Facebook para difundir toda esta actividad y por supuesto que invitamos particularmente a la gente del sector también, ¿no? A que se sume. Nosotros los gorditos. Yo la corrí. La voy a correr, mejor dicho, sí, la voy a correr. Estamos entrenando. Muy interesante. Yo creo que esta cuestión se ha hecho realmente carne aquí, en la provincia de Córdoba está muy fuerte todo el tema de buenas prácticas y me parece bárbaro porque ahí el gobierno realmente tomó la cosa con mucho Sí, yo creo que siempre Córdoba en ese sentido es muy de adelantarse a los hechos y avanza muy rápido, de manera muy creativa, como en este caso, con un esquema, un programa que mediante incentivos económicos promueve que los productores vayan cumpliendo las distintas partes que hacen al esquema de buenas prácticas. Seguro. Y es una primera actividad en ese sentido, me parece, en el camino correcto. Yo veo que desde el gobierno hay una cadena de tweets, digamos, donde dicen las condiciones meteorológicas en tal lugar no son adecuadas en este momento para la aplicación. Después dicen sí, ahora sí son adecuadas. Y me parece hay mucho de información. Muchas veces se hacen las cosas bien de casualidad, sin saberlo. Entonces la cuestión es darle un marco a eso y acompañar y ayudar a que quien lo haga bien lo siga haciendo de esa manera y quien no estaba tan en regla se empiece a acomodar. Yo creo que lo que se ha ganado es muchísima conciencia interior. La gente del sector está realmente preocupada y en general haciendo los deberes y marcándole la cancha un poco a quien no hace las cosas bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay una cuestión de conciencia social para trabajar, que tenemos que cumplir con un montón de requisitos que quizás hace unos años no se tenían tan en cuenta. Nos hacían las cosas mal a propósito, simplemente no se tenían en cuenta. No había conocimiento. Ahora cambió y estamos todos en pos de dar respuesta a esa nueva necesidad. Yo me acuerdo, hace 30 años una pulverizadora automotriz la manejaba alguien en musculosa o en verano con un cuerpo... Sin el equipamiento adecuado, gentil, etc. Y sin cabina, sin nada. Tal cual. Bueno, no es así. En eso hay que trabajar mucho todavía. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo terminó terminando todavía? Terminando todavía la 16-17.
una campaña muy especial, si querés, desde muchos ámbitos, de muchos distintos lugares de vista, si querés, multidimensionalmente fue una campaña muy buena. Sí. Con algunas cositas que la empañaron sobre el final, sobre todo, ¿no? Sí. Si vemos, fue la primera campaña de cambio de política. Claro. O donde empezaban a actuar de manera completa los incentivos de los cambios de política. Me refiero a 100 cupos de exportaciones, retenciones de cero, reducción para la soja. Donde se cambió todo el esquema que era el gran freno que teníamos en los años previos. Sí. Y eso se vio reflejado, se incrementó la área sembrada, se incrementó un porcentaje importante, se incrementó la producción más que proporcionalmente. Porque hubo más fertilización también. Fue el primer, mira, nosotros medimos tecnología del año 2010 con una encuesta. Sí, me acuerdo. Esta campaña 16-17 fue la primera donde cae la tecnología baja y donde sube la media y sube mucho más que proporcionalmente la alta. Qué bárbaro. Veníamos de todos los años una reducción en los niveles tecnológicos, empeorando los sistemas. Esta fue la primera campaña que retoma. Entonces los rendimientos medios fueron muy buenos. Y además hizo más maíz, se hizo más girasol, se hizo más trigo. Y mejoró la calidad del trigo. Y mejoró la calidad del trigo, nada más ni nada menos que comercialmente es la clave, ¿no? Seguro. Lamentablemente sobre el cierre tuvimos excesos hídricos, lluvias muy pronunciadas. Vos sabés que hay cerca de 1,5 millones más o menos de superficie agrícola bajo agua, que no se va a poder, y que están en discusión cuánto va a estar disponible ya para la nueva campaña, ¿no? Cómo va a lograr drenar eso. Pero entonces esas zonas claramente han sido muy afectadas, afectó el área de trigo en unas 250.000 hectáreas, probablemente no se puedan cosechar, no se han podido cosechar. En soja el impacto ha sido de unas 400, 500.000 hectáreas. Y hectáreas que no se pudieron sembrar ya desde el origen, porque ya tenían un problema de excesos hídricos, ¿verdad? Entonces esa fue la parte que empaña. También es cierto que años muy húmedos son años de muy buenos rindes, años que donde no ha sido récord ha estado cerca del récord y en algunos casos ha llegado a compensar esto, ¿no? Y por eso tenemos una campaña. Tenemos gente que ha perdido todo y gente que ha tenido muy buenos rindes. Pensando ya la nueva y viendo la 17-18, lo que vemos es que todo este efecto de shock en políticas, en buen año climático para la siembra, que hizo que todo se vaya para arriba en términos generales y promedio, ahora ya sea más ¿cómo se diría? De frecuencia fina, de detalle. Ya no hay grandes saltos. Incluso climáticamente vamos a estar más complicados. Entonces lo que estamos viendo hasta ahora fue un incremento del área sembrada de trigo, también de girasol. Estamos viendo un poco más de maíz, entre un 5, 6, 7%, depende del cultivo. Pero regionalmente quizás lo que nos estuvo salvando el área fue el norte fundamentalmente, tanto Nova como NEA, con más trigo, con más girasol, porque la zona que naturalmente está bajo agua tuvo una caída en el área sembrada, ¿no? Claro. Pero por lo pronto hasta ahora estamos proyectando un incremento de 5 o 6 puntos de área. En lo sembrado, ahora falta jugarse bien maíz y por supuesto soja. Que ahí va a estar la gran clave, ¿no? Que arrancamos con muy buenas expectativas también a nivel de uso de tecnología. Uso de tecnología lo estamos viendo de nuevo con muy buenas expectativas, con muchas ganas. Hay que ver si el clima lo permite también, ¿no? En este momento que en las zonas que están en macollaje en trigo, por ejemplo, con necesidades de refertilización, muchos lugares no se puede ingresar. Eso va a estar todavía en juego eso. Todo esto en el plano productivo, tecnológico, ¿qué pasa a nivel comercial? Digamos, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cuáles son los indicadores que hay en la bolsa respecto de esta campaña en relación con la anterior, con el cambio de reglas? Comercialmente el productor aprovechó las herramientas que implica el no tener las restricciones que tenía antes. Entonces, comercialmente vendió con una curva normal de venta a lo largo del año, incluso acelerada respecto de las últimas, que es natural, ¿no? Porque antes se vendía cuando había mercado. Ahora las curvas de venta son normales e incluso muy aceleradas. Quizás si vemos el caso del trigo, del maíz, que eran los cultivos más afectados comercialmente, son las que se notan más que nosotros, ¿verdad? Pero se ven casi todos. Y en soja, mucha venta en términos de negocios forward con el sector exportador, por ejemplo, no así de fijación de esos contratos, todavía con contratos abiertos, que es la única que muestra algún retraso respecto del año pasado. Porque tienen expectativa... Hay una expectativa de suba de precios, de mejora. O lo que sea. Exactamente. Pero en términos promedio, un productor que está tomando decisiones en función de lo que cree que va a ser mejor, de manera libre. Y eso es muy bueno porque se ve una entrada al circuito comercial mucho más fluida que la vez pasada, que el año pasado. Volvieron los analistas de mercado. Volvieron mucho más, de mercado, volvemos a hablar de fundamentals, podemos ver qué pasa con Brasil, qué pasa con Estados Unidos, qué está pasando con la demanda, Ucrania, China. Y ya no solo de qué momento hay cupo o no hay cupo para exportar, por ejemplo, o en qué momento se libera el mercado de dólar y se devalúa y estaban todos esperando eso, esas cuestiones que complicaban un poco el análisis. Hemos removido los factores exógenos tan negativos en estos últimos años. Y claro, y ahora es volver
volver a ver el fino del negocio. Seguro. Entonces los movimientos están muy al detalle en ese sentido. Muchas gracias, Ramiro Costa, por contarnos lo que está pasando y con anticiparnos que se viene la maratón y hay que anotarse. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. A vos. Enseguida continuamos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una STIHL y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. STIHL, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde, y vamos a pasar a un tema que es crucial y en el que hay mucho movimiento ahora, que es volver a la intensificación y a la tecnología en producción ganadera y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias. Por eso convocamos a Ricardo Capese, titular, es presidente de Agrofarma, una de las empresas fuertes en el sector. Estamos viendo, digamos, que hay un una inquietud por parte de la mayor parte de los productores para meterle con la ganadería. Sí, gracias a Dios hay. Pese a que ha sido un año un poco duro, pero se nota que la gente está invirtiendo, ha aumentado el stock ganadero. Lamentablemente el clima no ayudó. Dicen por ahí que tenemos 25% de la superficie ganadera bajo agua y es cierto, si no está inundado el problema es que no pueden entrar a trabajar, con lo cual se van a demorar todos esos trabajos, el año que viene va a haber mucho trabajo. Pero bueno, la gente sigue pensando en invertir, y nosotros en acompañar ese tipo de tecnologías, y estamos hoy hablando de que llega al mercado, creemos que se viene una revolución. ¿Qué es lo que viene? Se viene la revolución que es las tecnologías de liberación inteligente. ¿Sí? No es un invento, ya estaban en medicina humana pero para tratamientos muy caros, como específicos como de cáncer y ese tipo de cosas que son... Pero bueno, están bajando, al menos las nuestras están bajando de precio y se están tornando accesibles para el productor. Entonces estamos trabajando en plataformas de liberación inteligente que con materiales inteligentes, es decir, hasta ahora trabajamos con larga acción. Y un error muy grande, que lo cometimos todos. Lo que sería poder residual. Claro, digamos. pero para eso, ¿qué hacíamos? Entonces le pongo más activo. Claro. Entonces generamos resistencia. El caso más común son las ivermectinas. Le ponemos más y ponemos algún retardante, con lo cual puede alguna reacción anafiláctica. Y después tienen los problemas que tenemos problemas para la carne en Estados Unidos, hubo problemas, Brasil tuvo problemas. Bueno, la tecnología de liberación inteligente viene a suplir eso. Con menos cantidad mantiene el nivel constante en el organismo. Porque por mayor persistencia. Claro, mayor persistencia, porque son, digamos, polímeros que se van degradando de otra forma diferente. Entonces, es un coating. Claro, no hace falta ponerle una mayor cantidad para que aguante, sino con una cosa que se va liberando de la forma que uno quiere. Nosotros, como tecnología aplicada, la estamos aplicando en reproducción. El caso más claro, estamos trabajando en una progesterona de liberación inteligente que nos permitiría sustituir el dispositivo intravaginal para el IATF. Ah, pero eso es fantástico. Sí, la verdad que sí. ¿Eso está en el mercado?
nosotros va a estar en el mercado disponible, ya está presentado, el producto está aprobado, se está presentando el producto del cuerpo profesional que hace reproducción, que son los especialistas que tienen que dar su última palabra, y va a estar, calculamos, para el mes de marzo, cuando estén todas las pruebas listas. Igual hemos hecho pruebas en la Universidad de San Pablo, con el profesor Baruselli, que es una eminencia en todo lo que sea reproducción. Ya tenemos eso, sí, ya hace como un año y pico estamos trabajando. Los resultados, es decir, digamos, universidad, profesionales de campo, el mercado. Esas son las profesiones. Ya pasamos la etapa de la universidad, lo presentamos en la Sociedad de Transferencia Brasileña de Tecnología, de Transferencia Embrionaria, en la SBTE. Esos son líderes en eso, en todo lo que es embriones in vitro y demás. Exactamente. Y también lo presentamos en el IRAC en Córdoba, con el doctor Vos. Sí, ya hemos hecho la presentación en sociedad. Así que lo que hace es, los animales pasan por la manga, pero no se les coloca el DIU, sino que eso lo sabe muy bien. ¿Qué es? ¿Una toma o una inyección? Una inyección que en el organismo se transforma y toma el agua del organismo y se va liberando lentamente, dando una curva similar a cuando usted le hace el pico inicial, después va bajando y cuando usted le retira el dispositivo está. ¿Qué ventaja tiene? Primero, que es inyectable y usted no tiene que embretar el animal. Segundo, que no necesita el manejo que tiene que hacer para colocar el dispositivo que puede dañar el animal, infecciones. Uno en la manga nunca trabaja muy asépticamente, ¿no es cierto? Uno cuando ve los videos en YouTube parece que la limpian a la vaca. En el campo usted sabe que no es así, no se puede. La inyección es más limpia. Es más limpio y usted no lo tiene que volver a encerrar para sacárselo. Ahí se ahorra una. Se ahorra una más. Y luego le aplica las otras hormonas y ahora el IATF común, cada cual con el protocolo. Estamos adaptando los protocolos para raza índica, para británica, para raza lechera, para vacas de alta producción. ¿Ustedes ofrecen el paquete completo de productos? Sí, de todas las hormonas. Estamos en etapa, en este momento, el producto ya para nosotros ya está listo, ya está aprobado para salir a la calle. Y estamos en la etapa que ahora que quienes lo van a usar, que son los profesionales especialistas, se convenzan y están. Ya la etapa universitaria la pasamos. Pero es la verdad que sumamente interesante y creo que va a facilitar el uso del IATF. Por supuesto. Aparte tiene una ventaja muy grande, que usted lo va a entender muy bien. Al ser inyectable, usted lo puede utilizar para monta natural. Que en este momento usted no puede andar metiendo un dispositivo y sacarlo y después mandar el toro. Entonces, eso nos va a permitir un mercado para que usted concentre las pariciones y se ahorre un montón de días de campo, que es mucho dinero. Ahora, el sistema es tan preciso como con el dispositivo que... La curva es exactamente igual. Y exactamente igual. No he traído para mostrar... ¿A los cuántos días de la inyección estaría...? Y depende entre 7 y 9 días, que sería la fecha que la gente, depende del protocolo que se retira. La curva es exactamente igual, porque la hacemos... ¿Esto se aplica el día que se retiraría el dispositivo? No, se aplica el día 0. El día 0, ok. Y la curva comienza y al día 9 después queda el valor residual, el polímero se degrada completamente, totalmente productos aprobados por FDA, o sea que no tiene para el animal no tiene ningún problema, al contrario, es energía cuando se degrada. Y bueno, suple el estar poniéndolo y sacándolo. Así que bueno, y no solo eso, yo creo que como le decía, viene un cambio tecnológico a nivel veterinario, por suerte. Si usted analiza en veterinaria no hay nuevas moléculas a la vista, de nada. De la ivermectina y alguna primita como la doramectina y la abamectina no salió nada. Son de la misma familia. Son todos de la misma familia. Lo que hay, ese tipo de cosas que van a venir. Y le pongo un ejemplo. Si usted trabaja con liberación inteligente, usted la tiene que vacunar y revacunar. A los 15 o 30 días, depende cómo sea. Y si yo le diese una vacuna que usted aplica una sola dosis y tiene a los 15 o 30 días se le libera la segunda dosis, ¿qué estaría ganando? Muchísimo. Por supuesto. Entonces, con este tipo de tecnologías es donde se puede trabajar. Por eso, yo creo que va a venir, y esto aplicado, no es invento nuestro, esto ya estaba en medicina normal, pero imposible. Si usted iba a un productor... Pero ustedes sí son los primeros que lo aplican en veterinaria. En veterinaria lo estamos aplicando demasiado.
uno siempre dice el primero, no es acá en la esquina y uno que lo está probando igual que yo. Eso no se puede decir. Yo estoy bastante encima de las cosas y no voy a no, en el mercado no hay nada similar. Creemos que va a ser revolucionario. Y creo que esto con el tiempo se va a divulgar, porque las tecnologías las puede sacar cualquiera, y va a provocar el cambio tecnológico que necesita la ganadería. Muchísimas gracias por contarnos esto, un anticipo y una tecnología que realmente me encanta. Yo creo que va a revolucionar. Bueno, muchísimas gracias. Y ATF es una de las cosas que siempre menciono en charlas que uno anda dando por ahí. Ahora veo que esto tiene un upside. Muchas gracias. No, gracias a usted. Enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio 4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio 4, construimos un futuro con más energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora como siempre con Jorge Castro. Y Jorge Castro, tenemos novedades de Brasil, una vez más. Exactamente. Bueno, lo que está sucediendo en Brasil es que notoriamente la producción agroalimentaria está teniendo un impacto tan grande en la economía brasileña que está arrastrando el crecimiento de Brasil después de 3 años de recesión, que han sido los 3 años de recesión más graves de la historia brasileña. Así que más allá de la mala noticia del Lavallato y los cambios políticos... Exactamente. Acá la novedad es que el crecimiento, la economía brasileña ha vuelto a crecer en estos primeros 6 meses del año, con una tasa de crecimiento anualizada de 0,8%, 1% anual. Lo que hay que tomar en cuenta es que la producción agroalimentaria de Brasil estos primeros 6 meses del año ha crecido 15%, mientras que la economía nacional crece 0,8%. Pero además, en valor, la producción agroalimentaria brasileña ha aumentado 19,4%. En términos mundiales, este es el punto que conviene tener en cuenta. La producción agroalimentaria brasileña estos primeros 6 meses del año es la producción agroalimentaria que más rápidamente ha crecido y a una tasa mayor en el sistema mundial. Una cosa interesante, la semana pasada hubo un evento de todo el sector cañero, sucroalcoholero de Brasil, que es tremendamente importante. Fueron algunos argentinos del noroeste, de la industria de caña de azúcar nuestra, y llamó la atención porque bueno, visitaron ingenios, hay inversiones, hay una movida fenomenal que sigue agitando al interior de la economía. Sin duda. El asunto es este, el promedio de crecimiento de la producción agroalimentaria mundial ha sido 6%, 8% en el año. En el año, en los primeros 6 meses del año. En Brasil el 15%, en valor el 19%. Casi el triple. Ahora, esto se manifiesta a su vez en el hecho de que Brasil este año, todo indica que se aproxima a lograr el mayor superávit comercial de su historia, con más de 60.000 millones de dólares de superávit comercial, producto de la exportación de las exportaciones agroalimentarias. ¿Tanto? Exactamente. El año pasado las exportaciones, el saldo neto del superávit comercial brasileño ascendió a 47.000 millones de dólares y fue récord histórico. Este año serían 63.000 millones de dólares. Por lo tanto, 20 puntos por encima del récord histórico del año pasado. Y todo eso va además al, bueno, no solo balance de divisas, sino seguramente también, digamos, reservas en el Banco Central de Brasil. Las reservas en Brasil, en medio de esta crisis económica y política, son récord históricos. Más de 350.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central de Brasilia. Esto indica que no hay crisis del sector externo en Brasil.
Al contrario, lo que hay es una situación de superávit comercial, superávit de cuenta corriente, cada vez mayor. Y esto es obra de la producción agroalimentaria brasileña. ¿Cómo repercute eso en la economía argentina? Bueno, repercute de una manera mediada por el hecho de que al recuperarse el crecimiento de la economía de Brasil, aumentan las exportaciones, sobre todo de la industria automotriz de la Argentina, al mercado brasileño, en donde orienta más de 80% de sus exportaciones al mercado de Brasil. Seguro. Y por lo tanto esto mejora la situación, como ya está ocurriendo, de la producción automotriz de la Argentina, que está desplegada fundamentalmente en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, Rosario y en Córdoba. ¿Alguien se queja en Brasil de enfermedad holandesa por este aluvión de divisas? No. Lo que hay ahora es hay una aceptación creciente en Brasil, el país de la sustitución de importaciones industriales, de que el futuro de Brasil reside y está adelantado por lo que sucede con su producción agroalimentaria. Eso lo tienen claro y ya absolutamente, absolutamente. Esto además se manifiesta en términos de un producto esencial para la Argentina, que es la producción de soja. Sí. La producción de soja de Brasil va hacia un nuevo récord histórico. Sí. Serían 120 millones de toneladas. Superando la de Estados Unidos una vez más. Superando la de Estados Unidos una vez más. Y además, superando prácticamente en más de un 50% lo que significa las exportaciones de soja brasileña en lo que se refiere a la satisfacción de las importaciones de soja de China. Sí. Hay que, por supuesto, que tomar en cuenta que el principal socio comercial de Brasil desde el año 2009 es China. Sí. Y más del 80% de la producción agroalimentaria brasileña se dirige a un solo mercado. Que es el mercado chino. Que es mercado chino. Gracias. Disculpa, una sola cosa más, Héctor. Esto significa que la inserción internacional en materia de comercio e inversiones que tiene con respecto al mundo Brasil es la misma que la Argentina. Es exactamente la misma que la Argentina. Es producción agroalimentaria orientada a un solo mercado, que es el chino, que a su vez es el eje de la demanda agroalimentaria mundial. Nosotros acá lo discutimos más que ellos, pero bueno, ya entenderemos. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa Silo. En Bolsa Más. No quiero caer en el facilismo ni en el misticismo de ciertas imágenes apocalípticas, pero, qué sé yo, no son señales, pero sí figuras que vale la pena tratar un poquito en profundidad. Hace 10 días una tormenta tropical, la tormenta tropical Harvey, se abatió sobre la costa sudeste del estado de Texas, con epicentro en la emblemática ciudad de Houston, capital mundial del petróleo, más allá de Dubái, de los Emiratos Árabes. Ahí es donde se destila el petróleo que se va a usar para todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el transporte y también con la generación de energía en los Estados Unidos. En estos días se está desarrollando con mucha intensidad no ya una tormenta tropical, sino un huracán. Estamos en temporada de huracanes, los huracanes no son una novedad, pero sí
está comportándose como una novedad la virulencia con la que se dan estos eventos. Este huracán está en este momento arrasando varias islas del Caribe, pasando por arriba de Cuba, y va a llegar al sur de la península de Florida. Parecía que ya en Miami se han tomado medidas, pero ahora se ha corrido un poquito al oeste y afectaría un poco más a Tampa y a otras ciudades, pero en concreto en 10 días han tenido una sucesión de eventos climáticos extremos. Alguien dijo que no existen las catástrofes naturales, lo que sí existen son eventos naturales que a lo mejor están exacerbados por la acción del hombre, y lo que sí, por acción o por omisión de la sociedad humana, se generan las catástrofes. Se dice que en Houston mucho de lo que ocurrió fue por imprevisión, porque la gente se instaló en lugares donde podían suceder estas cosas, pero fundamentalmente esto pasa 6 meses después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de los acuerdos de París y retiró a su país de los acuerdos de París. Nadie discute en el nivel científico, o son muy pocos los que lo hacen, y seguramente están sospechados de tener intereses en esta cuestión y estar torciendo la realidad, pero la academia a nivel global, la ciencia, dice que estos fenómenos están intensificándose, por lo menos intensificándose, sino generándose por la cuestión del calentamiento global. Esto es algo que ya nadie discute, salvo algunos que están todavía aferrados al viejo paradigma del siglo XIX o del siglo XX, desde que se descubrió el petróleo, pensando que eso no ha tenido consecuencias. Me parece que es interesante, y hoy cuando hablábamos con Víctor Castro y Luis Ubizarreta, y yo mencionaba, es una buena noticia que Estados Unidos esté peleando con nosotros por la cuestión del biodiesel, porque finalmente quieren producir biodiesel y lo quieren usar, y eso es sustitución de energía fósil. O sea que por ese lado vamos relativamente bien, a pesar de que nos están afectando. Nosotros queremos que usen biodiesel, pero que usen el nuestro, y que Europa siga usando biocombustibles y que utilice nuestro biodiesel como posiblemente lo vaya a hacer dentro de un tiempo. Esto es lo que se inscribe y se relaciona, porque todo tiene que ver con todo, con esta cuestión de las buenas prácticas agrícolas, porque si la Argentina hace las cosas bien en su producción agrícola, los derivados, entre ellos los biocombustibles, son productos que están bien producidos y al mismo tiempo hacen bien, y ese es el círculo virtuoso en el que estamos inmersos y por el que venimos machacando semana a semana a través del campo, la industria verde. Todos ustedes saben, y yo no lo oculto, hemos sido promotores del desarrollo de los biocombustibles en la Argentina, muchos años antes de que la industria decidiera invertir en ellos, hasta que existió la ley y se hizo una ley por la cual nosotros estuvimos trabajando muchísimo desde la Asociación Argentina de Biocombustibles, una ley que se logró por unanimidad en el Senado de la Nación. Hasta Cristina Kirchner en el año 2001-2002 votó a favor de esta ley. Tenemos la ley de biocombustibles, empezamos a hacer el corte de nuestro gasoil y de nuestra nafta con estos biocombustibles. Algunos todavía lo están discutiendo en el plano local y algunos todavía están cuestionando que la Argentina sea potencia en estos productos. A mí me parece que tenemos que vincular esto que está pasando con el cambio climático con lo que nosotros empezamos a desarrollar y a pensar hace un cuarto de siglo, y ver que habíamos iniciado un camino interesante. No lo interrumpamos ahora, porque tenemos todo por hacer en esta era de transición hacia energías realmente limpias. Hasta la semana que viene.